que viene del interior del valle, con una desviación que pasaba por la calle actual Armando Sangüesa, Waldo Seguel, pasando por la plaza y enseguida bajando por Roca para llegar al muelle. Después ese trazado se cambia y se hace por lo que es la avenida Colón y la calle Lautaro Navarro para llegar finalmente a lo que hoy día es el muelle Loreto. Pero esta es una muy buena visión de 1883, otro plano levantado por oficiales de la expedición del Silvia a Magallanes. Por favor, próximo. Cuando hablamos de que el desarrollo de Punta Arenas, primero de la cantidad de la densidad, de la riqueza forestal que cubría el terreno de Punta Arenas, cuesta pensar, ¿no siento hoy día, viéndolo absolutamente desarbolado, que pudo ser así? Y efectivamente, esta fotografía tomada en 1885 nos muestra ya, primero, cómo el terreno ha sido deforestado, desmontado, y este enorme tocón ahí nos está mostrando un árbol que probablemente al momento de ser cortado o quemado tenía probablemente 100 y tantos, hasta 200 años por la envergadura. Pueden ustedes ver entonces cómo ya se ha ido ocupando el espacio hacia el interior. Pueden ver allí un grupo de colonos y pueden ver además el tipo característico de construcción que corresponde a la segunda fase del desarrollo arquitectónico en la edificación de Punta Arenas. El próximo. Este es un plano muy importante que corresponde a 1898, fue hecho por el ingeniero Hugo Pietro Grande y muestra de inmediato y con absoluta claridad el cambio que se ha producido. Ven ustedes, ya han visto ustedes tres planos. El plano de 1861, el establecimiento penal militar. El plano de 1883, de los oficiales del Silvia. Y finalmente este plano hecho por el primer plano oficial, por así llamarlo, hecho por el ingeniero Pietro Grande. Primero muestra el tremendo desarrollo, el tremendo crecimiento que ha tenido Punta Arenas a partir de los años de 1880 en adelante. Debemos entenderlo en el contexto del desarrollo de la ganadería lanar, que cobra especial vigencia, impacto en la economía y en la vida, a partir de mediados de esa década. Luego la explotación aurífera en la Tierra del Fuego, importante, pero no tanto como se puede creer, y enseguida la explotación de los recursos forestales y, por sobre todo, el crecimiento que se va a producir a partir de 1890 en adelante con el hallazgo de los yacimientos auríferos en las islas australes del Canal Beagle y la llegada de los inmigrantes, la oleada masiva de inmigrantes croatas, que es una de las causas fundamentales de este crecimiento que estamos viendo. Aquí podemos ver además la primera intervención humana involuntaria en esta cuenca, materias sobre las cuales ya se referirán a otros expositores después. Pero aquí está gráficamente expuesto. De partida, el desarrollo de Punta Arenas, que ha cruzado ya el río y ha comenzado a expandirse hacia el norte para dar lugar a las peticiones de tantos terrenos urbanos, porque cada uno de los que llegaba no bien tenía unos cuantos recursos, construía su casa para poder recibir a sus familias o poder fundar sus propias familias. La expansión original, que está marcada por aquel cuadrado en blanco sobre la base del trazado de Oscar Biel de 1868, se produce dentro de las tres avenidas originales: la Avenida de la Independencia, la Avenida de la Libertad, después llamada España, y la Avenida Cristóbal Colón. En un principio hasta solo el Ribazo, y luego con el tiempo se va a ocupar el terreno de inferior calidad, pantanoso o vegoso, que seguía hasta la costa del Estrecho. Enseguida la expansión continúa hacia el sur, camino del Cañadón o del Valle del Río de la Mano, luego comienza a remontar poco a poco las lomas del Cerro de la Cruz y finalmente cruza el río desde la punta del río hacia el interior, camino del norte. La expansión de 1898, muy bien graficado en este caso. Estamos mostrando una ciudad que, en cuanto a población, en ese momento
puede haber tenido aproximadamente unos 5.000 habitantes. Parece poco, considerando la población que tiene hoy día Punta Arenas, pero muchísimo, considerando lo que había ocurrido en los 50 años anteriores. Habían debido transcurrir 50 años para que Punta Arenas llegara a tener ese desarrollo y alcanzara esa población que estoy señalando. Finalmente, y para ceñirme además al tiempo que se me ha dado, veamos las consecuencias de este asentamiento humano permanente. Y quiero hacer énfasis particular, por favor, la próxima imagen. Quiero hacer especialmente énfasis en la cobertura forestal que espaldaba a Punta Arenas, más que espaldaba a Punta Arenas, que estaba en todo el ámbito en donde se establece Punta Arenas. Se elige un espacio más o menos claro, en donde surgen las primeras construcciones, pero todo el resto estaba ocupado por el bosque. Y comienza entonces una acción antrópica que debe ser entendida. En el bosque se tenía primero el combustible para atender las necesidades domésticas, lo que exige el trabajo, ¿no es cierto?, o la intervención humana. En el bosque se tenía además la madera para poder construir las habitaciones, las casas, lo que fuera necesario. Y finalmente en el bosque, mediando el trabajo de los convictos, no se olviden ustedes que fue Punta Arenas colonia penal, de hecho, hasta 1878, el trabajo de los convictos que permitía tener madera para poder fabricar durmientes y poder utilizarlos como elementos de comercio con otras partes del país, o bien exportarlos a Montevideo o exportarlos a las Islas Malvinas. Y eso fue significando la desaparición lenta o la reducción paulatina de la cobertura forestal, hecho que además fue seguido, o aprovechamiento económico que fue seguido por incendios casuales, nunca queridos. Y de los que esta fotografía, que también debemos, lamentablemente no es buena, pero da una idea muy importante, tomada por los alemanes en 1882, nos muestra cuál era la situación. Imagínense ustedes, sentados como están, que están ubicados aproximadamente en la zona actual de Avenida España con Avenida Independencia, poco más o menos, y están mirando hacia el noreste. Aquello que se ve al fondo es el faro de Punta Arenas, que después del motín de los artilleros vino a reemplazar como hito visible del poblamiento al destruido cuartel de los artilleros de Marina, que es el que ustedes vieron en el dibujo de 1861. Ustedes ven que la cantidad de restos forestales está por todas partes. La próxima, por favor. Esto es otra muestra mirando ahora en sentido contrario. Si nosotros nos situáramos aproximadamente en lo que es hoy día la Plaza Bulnes y miráramos hacia el cerro, se ve muy claramente el Monte Fenton con su quiebre. Ustedes, bueno, la verdad que es un cerrito que está adelante. El Monte Fenton es el más alto y pueden adivinar inclusive el curso de la penetración del Valle del Río de las Minas. Ven ustedes el terreno forestal. El próximo, por favor. Esto es mucho más claro. Ven ustedes los restos ya de un bosque que ha sido utilizado y que ha sido no solo cortado, sino que además quemado involuntariamente. De hecho, cuando se toma la fotografía, esto responde a un incendio casual que había ocurrido. La próxima es muy interesante. Estamos ya en pleno Valle del Río de las Minas, foto que para ustedes, yo diría, salvo para mí, es una foto absolutamente inédita, es una novedad. Muestra aquí el sendero que penetraba hacia lo que es, o hemos llamado a aquellos que somos antiguos, la mina Loreto, hacia el interior, totalmente cubierto de troncos que correspondían al bosque original. Y sobre esto quiero darle a ustedes un testimonio especial. Fue costumbre en aquellos años previos, desde 1860 en adelante hasta pasado 1910, que toda persona importante o que se considerara importante que viniera a Punta Arenas, sobre todo si tenía algún conocimiento científico, fuera invitada
a penetrar hacia el valle del río de las Minas, hacia el interior, para mostrarle primero la existencia de carbón, para que si de paso tenía conocimientos mineralógicos, pudiera evaluar cuál era la calidad del mineral, y para mostrarle además los afloramientos que había allí paleontológicos, sobre todo conchas marinas y otras cosas. De tal manera que fue muy frecuente que hubiera visitas hacia el interior. Y es importante señalar así de paso que el conocimiento natural del valle, del río de las Minas, fue nuestro primer recurso de tipo turístico que motivó el conocimiento del territorio. No nos olvidemos de eso, bien importante. Entre las visitas que se estuvieron en ese tiempo, seleccionado una que es muy interesante. El naturalista Robert Cunningham, que iba embarcado en la corbeta británica Nassau, que estuvo trabajando aquí en la zona del Estrecho de Magallanes y canales de la Patagonia entre 1866 y 1869. Y él, aquí me voy a permitir leerles a ustedes, hace la siguiente descripción del viaje y que da una idea además de lo dificultoso que era penetrar, hoy día increíble casi, por el interior del valle debido a lo espeso de la vegetación. El día 11, relata, hice una excursión con el capitán Maine y uno de los oficiales para conocer un afloramiento de carbón en la vecindad que el gobernador de la colonia, estamos en 1867 y está hablando de Biel, estaba ansioso porque lo examináramos. Desembarcamos temprano y después de una demora en conseguir caballos, partimos en compañía del gobernador y un convicto que servía de guía. Gran parte de la ruta se desarrolló a través del bosque, siguiendo el curso de un pequeño río que, como he mencionado antes, fluye a través de una garganta de los cerros detrás de Sandy Point y desemboca en el mar no lejos del establecimiento. No lejos del establecimiento, o sea, el establecimiento es, la población es todavía marginal al río. Fue una cabalgata dificultosa, porque a menudo teníamos que saltar sobre troncos caídos y subir y bajar buscando sitios apropiados para cruzar el río muchas veces. Miren ustedes, pronto, después de penetrar en el bosque, pasamos por un sector de árboles quemados, consecuencia de un incendio reciente, y después de haber avanzado un cierto trecho, observamos un aumento en el número de canelos, en fin, viene una serie de detalles de carácter naturalista que no viene al caso, y finalmente llegan a las vetas carboníferas. Pero ven ustedes, a través de la primera parte de esta referencia, cuán dificultoso era penetrar valle adentro. La próxima, por favor. Aquí otra de las vistas tomadas por los alemanes que muestra el interior del Valle del Río, en donde, ven ustedes los seres humanos abajo, están algunos de los que lavaban oro. No, por favor, volvamos para atrás. Eso. Lavaban oro en el río y que van a realizar también algunas pequeñas intervenciones en el cauce del río. Es bien importante esto también. La próxima, muy interesante. Vean ustedes cuál es la situación. Esta foto está tomada varios años, o muchos años después de 1882, exactamente en 1912. Un viajero alemán que pasa por Punta Arenas, camino desde Hamburgo hasta Valparaíso y va tomando vistas de su recorrido y deja unas vistas de Punta Arenas muy interesantes y además esta interesantísima vista que nos muestra el interior del valle. Pensemos que estamos en el barrio Prat, para entenderlo ustedes, foto también inédita, que muestra lo que queda de aquel bosque espeso que alguna vez había estado allí vigente desde tiempo inmemorial. Ya ven incluso el primer trazado de alambrado. Esto muestra la intensidad de la actividad humana sobre la cobertura forestal de la cuenca, lo que va a tener naturalmente consecuencias. Y finalmente veamos la última fotografía que nos muestra a Punta Arenas exactamente un siglo atrás.
Y ahora, para concluir, algunas pequeñas reflexiones o referencias a las consecuencias del asentamiento humano permanente. Primero, a lo largo de un siglo, desde 1848 hasta 1941, prácticamente no va a haber problemas en la cuenca de los que hemos conocido, con situaciones catastróficas como las que hemos conocido. Pero naturalmente ha habido ya intervenciones humanas que van a concurrir a agravar una situación preexistente. Y cuando digo preexistente, que es muy importante asumir que esta es una situación de carácter permanente en el tiempo geológico o en el tiempo de la Tierra, con una dinámica propia que hace que situaciones de tiempo, de clima, ¿no es cierto?, en condiciones particulares, hace que las precipitaciones aumenten, que se produzca un arrastre de material y que ese material finalmente salga y continúa haciendo a crecer a la Tierra hacia el oriente. Bueno, pero Punta Arenas pudo convivir como establecimiento en el lugar en que lo desarrolló Mardones a lo largo de un siglo sin que hubiera mayores problemas. Si había un crecimiento anormal, una lluvia anormal, no hemos encontrado descripciones especiales en nuestra investigación de tantos años, debemos entenderla porque el río tenía su curso natural, tenía un gran espacio para moverse con tranquilidad y si ocasionaba algún daño era absolutamente menor. Pero obviamente los daños fueron aumentando según fue disminuyendo la cobertura forestal a lo largo de los años. Primero, el uso del bosque, el incendio forestal, especialmente el gran incendio, los incendios forestales, especialmente el gran incendio de 1894, que tuvo muy severas consecuencias para el entorno. Entonces, un incendio que comenzó en el valle del río de las Minas y que estuvo en activo durante más de una semana, ayudado por el fortísimo viento, significó que se quemara todo el bosque, o prácticamente todo el bosque, desde el río de las Minas hasta el río Seco. Miren ustedes qué cantidad enorme de terreno se quemó entonces. Sobre ese terreno así dañado, concurrió de nuevo el hombre con una práctica que es habitual, puso ganado, el ganado, sobre todo el ganado mayor, impide que crezcan los árboles, que se reproduzcan, y allí se fue haciendo un daño agregado a la naturaleza. Y así se llegó, ¿no es cierto?, ya a la primera situación histórica de la catastrófica que hemos conocido, la de 1941. 1941 la primera, luego la siguiente en 1950. En 1941, cuando ocurre la gran acrecida del río, en circunstancias muy parecidas a las que hemos conocido nosotros, gran lluvia procedente, ¿no es cierto?, un sistema del este y enseguida el aluvión. El daño fue grande, pero no tanto como otros que hemos conocido después históricamente, pero ya para entonces se comienza a hablar de una obra que va a tener como objetivo rectificar, siquiera en parte, el curso del río dentro del plano urbano, entendiendo por plano urbano, en este caso, desde la calle Centeno hasta a lo menos la calle O'Higgins. Canalizar el río, ponerle en el mejor sentido, una suerte de camisa de fuerza para que el curso evacúe con normalidad, así se creía, y no cause daño a las riberas o en las riberas aledañas. Lo que no fue nada más que una idea y se mantuvo durante muchos años, se pudo concretar a partir de 1953, época en que se produce el segundo episodio histórico de los últimos 70 años. Y que coincide, de nuevo, en las mismas circunstancias ya conocidas, gran lluvia permanente, crecida del río. Estaba de visita el presidente Ibáñez, mandatario que había sido votado por los magallánicos con una gran mayoría, entiendo que la primera mayoría nacional en provincias en aquel tiempo, y significó esta visita
que era una suerte de retribución del mandatario a la gente, a los electores que lo habían apoyado. Pero que en las circunstancias de la visita ocurre que queda empantanado el auto presidencial y es allí cuando se decide entonces la construcción del table estacado del río de las Minas, que permite la canalización. Una gran obra que fue una de las tantas que realizó este mandatario en beneficio de Magallanes. Al hacer esta intervención, mirada como favorable, nadie se dio cuenta entonces de cuán riesgosa podía ser, pero estas son otras materias que escapan a mi conocimiento y que van a ser tratados por otro de los expositores. Finalmente, después vienen otras tres crecidas, otros tres episodios catastróficos, lo de 1969, era yo intendente en ese tiempo, que no se debió de manera a las situaciones normales, grandes lluvias y enseguida el aluvión, sino que fue un aluvión sin grandes lluvias previas debido a la ruptura de un tranque de la laguna Lynch que produjo un aluvión, sí, por otras causas, y que también motivó una serie de decisiones de carácter oficial posteriores en lo que tenía que ver con la rectificación del río, con el uso de la cuenca, en fin. Para entonces se pensó que todas las intervenciones que se habían realizado involuntarias y voluntarias habían tenido una consecuencia en el desarrollo de este fenómeno o de esta situación. Quiero recordar que una de las obras voluntarias, la primera importante que intervino, significó una intervención directa en la cuenca, fueron las construcciones que se realizaron en 1906, cuando se establece el sistema, los servicios de agua potable y alcantarillado en Magallanes, y con el uso del agua del río Las Minas y de la laguna Lynch. Finalmente, después viene la de 1990 y 2012, que es la que ya conocemos y hemos comentado. Y ahora, para terminar, uno se pregunta, bueno, luego de esta experiencia tan dura, ¿habremos aprendido a convivir con la naturaleza? Eso es un tema que debe motivar nuestra reflexión. Hemos expuesto lo que ocurrió. Podemos convenir en que Mardones, en la opción que tenía cuando decide cambiar la ubicación del establecimiento, elige bien. Elige el mejor lugar de la costa de Brunswick disponible para recibir un asentamiento humano. El establecimiento humano en este lugar es prudente en un inicio. Se sitúa en la margen sur del río de las Minas y comienza la intervención a través del uso de los recursos económicos, concretamente del bosque, la gran cobertura forestal que le daba un sostenimiento a la cuenca y permitía morigerar las consecuencias cuando las precipitaciones eran abundantes. Pero finalmente vienen otras intervenciones, la canalización, los puentes, tema que no quiero tocar naturalmente, que van a significar estas situaciones que hemos conocido. Bueno, creo que esto ha sido un antecedente histórico importante que nos va a permitir disfrutar mejor de las exposiciones que vienen a cargo de especialistas reconocidos. Muchas gracias. En la siguiente exposición veremos la explicación geológica de la cuenca del río de las Minas. Don Salvador Arambur Palma nació en Punta Arenas, es geólogo de la Universidad de Chile del año 1985 y máster en Ciencias de la Universidad de Londres el año 1998. Trabajó entre 1985 y 1993 en el Departamento de Exploraciones de ENAP Magallanes, donde tuvo a su cargo la exploración en la precordillera patagónica. Posteriormente se trasladó a Santiago, a Cipetrol, donde colaboró en la exploración y búsqueda de nuevos negocios en Argentina, Colombia y otros países. Desde 2002 se hace cargo de la gerencia de exploraciones de ENAP Cipetrol Argentina, donde se traslada en 2003
y a partir del 2005 asume la gerencia general de esa filial, hasta octubre del 2009, fecha en que asume el cargo de director Chile de Geopark con base en Punta Arenas. Don Salvador Aranburg nos expondrá esta tarde Río de las Minas, una personalidad geológicamente inestable. Don Salvador. Muy buenas tardes. La verdad que esto es como cantar después de Plácido Domingo con la brillante exposición de don Mateo. Pero bueno, vamos a ver qué se puede cantar hoy día. El Río de las Minas, una personalidad inestable. Hemos visto que tiene inestabilidades, pero el título no es tan aleatorio. Viene de la base de esta charla, que es un trabajo que hicimos con Fernando hace algunos años atrás, y que denominamos Río de las Minas, convivencia con una personalidad veleidosa, en donde analizábamos la parte geológica y la parte de hidrología, que creo que es lo que nos va a contar un rato más Fernando. Así que vamos a ir directo a lo que es la geología del río. Para entender bien la geología del río y entender cuáles son los fenómenos que lo afectan, hay que tomar en cuenta dónde estamos. Como todos sabemos, Punta Arenas está al otro lado de la cordillera, es la única ciudad de Chile en el cual el sol sale desde el mar, ¿no es cierto? Y eso no es menor. No es menor porque tiene su origen en que estamos, como les decía, al otro lado de la cordillera y por lo tanto enfrentados a fenómenos geológicos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasa en el resto de Chile. Esta es una cordillera que además es distinta a lo que hay en el resto de Chile y que por lo tanto hace, y aquí paso un primer mensaje, hace necesario que al entenderla nos lleve a aplicar medidas de mitigación o de control que no pueden ser la simple extrapolación o la simple aplicación de recetas que en otras partes tal vez sí funcionan. Pero vamos a lo concreto. Estamos, como les decía, al este de la cordillera, una cordillera formada por una serie de franjas de rocas que se van haciendo cada vez más antiguas a medida que avanzamos hacia el oeste. La cordillera se hace más imponente a medida que avanzamos hacia el oeste o hacia el sur. Aquí recordemos que la cordillera se dobla, ¿no es cierto?, y pasa de ser norte-sur a tener una orientación este-oeste en Tierra del Fuego. Y eso es producto del empuje de la placa oceánica contra el continente americano, que va amontonando las rocas de distinta edad contra el borde estable. Eso genera una serie de fallas mayores y una serie de pliegues que aquí están dibujados y que si vemos una sección a lo largo de esta línea, nos encontramos con esta situación. Les decía, una cordillera hacia el oeste, ¿no es cierto?, y una serie de rocas amontonadas cada vez más antiguas hacia el oeste. Eso ocurre porque la placa oceánica empuja, ¿no es cierto?, y pliega las rocas a medida que avanza contra el continente y tiene impacto directo en lo que nos afecta a nosotros. El Río de las Minas y Punta Arenas está más o menos en esta ubicación. Entonces esas rocas que han sido plegadas, ¿cierto?, ya vimos por el empuje de la cordillera, nos lleva a que la situación actual del río presenta rocas que están inclinadas hacia el norte o hacia el este en sentido amplio, pero puntualmente hacia el norte en el Río de las Minas, ¿cierto?, y que están afectadas por este proceso de plegamiento y fracturas asociadas. Las rocas que afloran, y aquí volver atrás, las rocas que afloran entonces en el valle del Río de las Minas, afloran precisamente porque están afectadas por este plegamiento, son rocas del terciario superior,
que han sido agrupadas en lo que se conoce como la formación Loreto, que es una sucesión de capas de limos y arcillas alternadas con capas arenosas, con capas de carbón y uno que otro banco de coquinas, es decir, de capas con fósiles marinos. Estas rocas se depositaron en un delta o en un sistema de deltas hace más o menos 25 millones de años, en una situación que paradojalmente es muy parecida a la que tenemos hoy día, donde está Punta Arenas. Un río que al salir hacia el mar deposita los sedimentos que trae consigo y los desparrama en una característica muy particular de los deltas, que es la planicie de inundación. Punta Arenas está justamente en una planicie de inundación y lo que nos convoca aquí es justamente uno de los eventos que son característicos de los deltas. Pero eso no es todo. Tenemos que explicar también por qué está expuesta la geología que les he descrito. Y está expuesta por efecto de una serie de fenómenos. En primer lugar, este apilamiento de rocas asociado a la compresión tectónica, pero también por efecto de la cobertura glacial. Esta es la extensión aproximada de la última glaciación. Aquí estamos mirando desde el orbitador espacial hacia el sur. Ahí está Punta Arenas, ¿no es cierto? Y como vemos, toda esa zona estuvo cubierta por hielos hasta hace aproximadamente 15.000 años, cuando empieza la última gran retirada de los hielos. Esa retirada de los hielos nos deja como recuerdo profundos valles en U muy propios de la morfología glacial, que es lo que forman los fiordos, ¿cierto? Y depósitos de morrenas, los depósitos asociados a la erosión glacial y su posterior retirada, que forma justamente esta última línea de depósitos que está marcado acá. Eso explica parte de la historia, ¿cierto? Pero hay otra historia que es más reciente y es cuando los hielos ya se retiran y empezamos a encontrar algunos elementos que son muy característicos. Ríos fuertemente incisos, ríos que labran valles muy profundos. El río de las Minas es uno, aquí está exagerado 3 veces la relación horizontal-vertical, ¿no es cierto? Pero vemos que hay ríos, todos los ríos de la península Brunswick, y cualquiera que haya ido a hacer picnic a lo que antiguamente era la Discordia o San Juan, incluso ve que los valles están profundamente incisos, ¿cierto? Eso refleja algo, y ese algo es alzamiento. Ese alzamiento también se refleja en la existencia de una serie de terrazas. Don Mateo lo mencionaba recién, la terraza que existe en el centro, subiendo la calle Roca, ¿no es cierto?, donde está la plaza actualmente, la terraza que está más arriba en el nivel aproximadamente de la calle Centeno, e incluso hay una más arriba todavía donde está el estacionamiento del Club Andino. Hay por lo menos 3 grandes terrazas, ¿cierto? Más o menos hay una ahí, otra aquí arriba y, bueno, no se nota bien en esta foto, al menos otra más arriba. ¿Eso qué significa? Que el terreno subió. Al subir el terreno, los ríos que drenaban las partes más altas profundizan su valle, ¿no es cierto? Y es lo que explica el profundo cañadón del río de las Minas y de algunos de los ríos que están más al sur. Nos enfrentamos entonces a un primer tema ya entrando al río propiamente tal, y es explicar por qué existe el cañadón. La segunda pregunta que viene es, bueno, ¿ese cañadón se sigue profundizando o llegó a algún tipo de equilibrio? Y eso es importante porque si el cañadón se sigue profundizando, entonces hay que ver la manera de controlar las inestabilidades que pudieran producirse en función de algo que sigue produciéndose, ¿no es cierto? Caso contrario, si no se está profundizando, lo que va a estar haciendo el río es atacando las laderas porque llegó a un nivel de equilibrio y empieza a crecer lateralmente y el fenómeno que produce entonces va a ser distinto. Entonces veamos qué es lo que está pasando y empezamos a encontrar algunas de las características, también lo mencionó Mateo recién, que son muy particulares de esta zona, y es la presencia de deltas. El delta del río Las Minas
el antiguo delta de la Punta Arenosa, ¿cierto? Aquí lo vemos bien, hoy día casi no se nota porque está completamente cubierto, pero si ustedes van al humedal de Tres Puentes van a ver que algo que lo caracteriza es una serie de franjas paralelas, hoy día compuestos básicamente por zonas ligeramente elevadas y zonas de pantano. Esas no son otra cosa que barras de arena asociadas a un antiguo delta dominado por olas, ¿cierto? Muy parecido al que tenemos aquí en Punta Arenas, en donde incluso se puede ver parte de los sedimentos que se depositan en forma subacuática en el frente. Pero de nuevo, toda esta zona de acá, lo mismo que aquí en estos deltas más chicos de los ríos inmediatamente al sur de Punta Arenas, ¿cierto? Están asociados directamente a dos fenómenos. El primero es el transporte de sedimentos que vienen desde los ríos, ¿no es cierto?, que generan llanuras de inundación, llanuras donde cada vez que el río se sale del cauce deposita y distribuye sedimentos. Pero el segundo, que para efectos de la pregunta que les hacía recién tiene más importancia, es la existencia de estos deltas propiamente tales. Los deltas ocurren cuando los ríos que transportan sedimentos encuentran un lugar donde depositar esos sedimentos. Y eso ocurre cuando el nivel del mar relativo está relativamente alto, porque genera espacio submarino para generar esos sedimentos. Y eso nos da una primera pista de qué es lo que está pasando hoy día aguas arriba del río. Y esa primera pista es que habiendo espacio asociado al nivel base, significa que ese nivel base no está bajando, sino que al menos está estable. Entonces, primera pista, el río probablemente no está incidiendo más, sino que está empezando a crecer lateralmente.